Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el vídeo de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo por la guerra que empieza ya a haber incluso fuera de pista entre Red Bull y McLaren, o mejor dicho, la guerra a la cual ya se ha introducido también Red Bull, porque esta guerra ya la inició sobre todo McLaren hace ya varios meses, ya empezaron a intentar desestabilizar fuera de pista Red Bull, hasta el momento no habían caído, pero ya ha llegado un punto en el que ven peligrar tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores. Hay mucha gente que está dando ya por hecho que el de Constructores lo van a perder, lo cual, por cierto, a ver, yo creo que tiene muchas papeletas McLaren de conseguirlo, incluso más, pero estoy viendo gente decir que ya lo ha ganado McLaren. Y veremos cómo evoluciona, por supuesto, la temporada, porque también Red Bull puede dar una evolución positiva. No lo han hecho hasta el momento en este año, pero puede llegar a ser el caso. Nos hemos olvidado que Red Bull el año pasado fue el coche más dominador de la historia. Pero bueno, esa guerra ya la comenzó McLaren hace ya unos meses, cuando realmente sí que estaban consiguiendo competir, y tiene sentido que lo hiciera McLaren, sobre todo por el hecho de que recordemos que al final todavía estaban bastante atrás. Entonces esa guerra les iba a poder servir sobre todo empezar a intentar desestabilizar internamente a Red Bull, les iba a poder servir aunque fuera de pista para intentar ganarles dentro de pista. Red Bull no respondió. A esto pues Zak Brown dijo que sí, que tenían posibilidades de pelearlo, empezaron a hablar también de la situación interna de Red Bull, que no era la ideal, que estaban pues tenían una inestabilidad muy alta, habló acerca de Verstappen, que si le tenían miedo, llegó a decir Zak Brown. Bueno, esto fueron algunas de las cosas que se fueron escuchando en esos primeros meses de guerra, pero es que ahora, que de verdad está McLaren en esa pelea y que encima, pues eso, en el Constructores mucha gente les está dando ya por ganadores, que veremos cómo evoluciona, aunque yo personalmente ahí creo que sí que McLaren va a conseguir ganar, y en el de pilotos, Norris tiene la posibilidad de conseguirlo, empiezan pues ahora Red Bull a responder, porque no lo habían hecho hasta el momento, pero ahora sí tienen que responder a esa guerra porque también tienen que tratar de desestabilizar a McLaren, y si no pueden hacerlo con un coche más rápido, porque ahora mismo no lo tienen en pautas generales, y esto lo he dicho por ejemplo en el primero de los vídeos del día de hoy, va a depender también mucho del circuito, y McLaren en Zandvoort pues ha rendido muy bien, veremos otro tipo de circuitos, quién rinde mejor. E independientemente en todos, McLaren debería de ser el equipo referencia, pero habrá circuitos en los que estén más cerca o en los que estén más lejos, en los que le sea más fácil a Norris, si pierde la posición en la salida, recuperar la plaza como lo hizo en Zandvoort, o habrá veces que será más difícil. Pero ya en esta situación tienen que tratar de también desestabilizarlos para que haya un factor más en el que puede ser que tropiecen. Entonces por eso es por lo que Christian Horner, team principal del equipo Red Bull, ha hablado, y lo primero que ha comentado en esta declaraciones que ha estado diciendo es que les recuerda a McLaren que ellos tienen mucha más experiencia peleando por títulos. Estamos acostumbrados a estar en las peleas por el campeonato a lo largo de los años y vamos a esforzarnos al máximo y vamos a luchar con todo lo que tenemos en las 9 carreras restantes. En McLaren ha sido la referencia en las últimas carreras y somos muy conscientes de que debemos responder a eso. Todos en Milton Keynes están trabajando increíblemente duro para abordar eso. Sin duda tienen el coche más rápido en este momento y tenemos que responder, que por supuesto McLaren es un equipo que históricamente es más grande que Red Bull, no quiero decir lo contrario, que antes he dicho que tiene más experiencia Red Bull peleando por títulos, pero Red Bull tiene más experiencia peleando títulos en los años recientes. Es que realmente McLaren, el último título de constructores que ganan es en 2007 y se lo quitan por todo el tema del Spygate. Si no, no han ganado un título de constructores, que no lo han ganado realmente, porque ese título no lo consiguen ganar, pero bueno, digamos que
por así decirlo figuradamente, lo ganaron, en ese sentido que tenían ese coche para hacerlo. Si no, hay que retroceder hasta 1998 para el último título de constructores de McLaren. Desde luego que llevan muchos años sin estar ahí, y de pilotos sabemos que el último título que ganaron es el del 2008, el de Lewis Hamilton, así que por eso también es por lo que lo comenta Christian Horner. Y luego le ha lanzado un dardo directamente a Lando Norris, en el cual, bueno, realmente lo ha aprovechado Christian Horner. También es una de las críticas, ¿no?, que ha recibido en varias ocasiones Lando Norris ya a lo largo de esta temporada. Pero es que, por supuesto, reconoce que hizo un buen trabajo, reconoce también que hay solo 70 puntos de ventaja por parte de Verstappen y que es algo que se puede llegar a recortar, pero dice que, por supuesto, ahora que McLaren es ese equipo referencia, como ha dicho incluso anteriormente, es curioso que solamente haya logrado Norris 2 victorias. Tenemos suerte de que hayan tenido un rendimiento inferior en la primera parte del año, sobre todo hasta el Gran Premio de Miami, que ahí consiguió Verstappen gran ventaja. Así que tenemos una ventaja de 70 puntos, curioso que no ni siquiera menciona la de constructores, pero bueno, aquí se está fijando la de pilotos, pero eso puede disminuir bastante rápido. Es destacable que esta sea solo la segunda victoria de Lando en ese coche, pero está conduciendo bien, está encontrando confianza y la presión está sobre nosotros para responder. Así que esas han sido las palabras de Christian Horner. Veremos cómo se desarrollan estas 9 últimas carreras y si Norris finalmente puede acabarle peleando ese título a Max Verstappen. Ya hemos calculado qué necesita hacer, que al final es ganar todas las carreras. Si gana todas con vuelta rápida, aunque Verstappen haga siempre segundo, ganaría el título Norris. Por supuesto, es muy complicado ganarlas todas con vuelta rápida. También le va a ser complicado a Verstappen quedar siempre segundo, e incluso os diría que Verstappen ganará alguna carrera en lo que queda de temporada, por supuesto que sí, pero también hará alguna carrera a la que no llegue al podio, es algo que puede llegar a ocurrir. Así que veremos si tenemos finalmente esa batalla que ya Red Bull la ha empezado a librar también fuera de pista. Vamos a ver ahora unas palabras que ha dado Fernando Alonso hablando acerca del próximo coche a batir. Estas palabras de Fernando Alonso, la verdad que han sido interesantes y que han dado bastante de qué hablar, porque ha habido mucha gente que se ha preguntado si esto lo está diciendo para toda la parrilla o que si va a ser el rival que tenga Aston Martin. Lo que ha dicho Fernando Alonso es que en las próximas carreras Ferrari va a poder ser un coche muy rápido, que se vienen ahora circuitos donde el año pasado, 3 circuitos donde el año pasado rindieron muy bien. En Monza, que Carlos Sainz logró hacer la pole y su primer podio de la temporada. Viene luego Azerbaiyán, donde Leclerc hizo la pole en la 4ª carrera de la temporada y consiguió el podio. Fue la primera carrera que Aston Martin no conseguía el podio cuando Aston Martin estaba bien. Se lo consiguió quitar Leclerc a Fernando Alonso. Y luego se viene Singapur, donde Sainz hizo la pole, Leclerc salía segundo y Sainz acabó logrando la victoria, y fue la única victoria que no logró un Red Bull. Por eso Fernando Alonso ha dicho que vienen ahora un tramo de la temporada donde Ferrari va a ser muy fuerte, incluso llegando a decir que van a ser la referencia, que van a ser el rival a batir. Y ha dado bastante de qué hablar por el hecho de si esto lo está diciendo para toda la parrilla o si se están refiriendo a que va a ser el rival de Aston Martin. Y por supuesto que está hablando acerca de toda la parrilla. Ya luego veremos si eso se cumple, pero quiero especificároslo porque ha habido mucha gente diciendo lo mismo, está hablando que van a ser el rival de Aston Martin, y no, se está refiriendo a que van a ser el rival a batir. Luego puede tener o no razón, yo no creo que sea Ferrari realmente el equipo a batir, sino que va a serlo McLaren, pero esto es lo que ha comentado. Por los circuitos que se vienen, por la igualdad que está habiendo en la zona alta, porque se va a adaptar en teoría bien Ferrari. Por esos motivos, viendo que además están rindiendo bien, lleva Leclerc 2 podios consecutivos, Carlos Sainz también en Zandvoort tuvo una muy buena remontada, pareció en Zandvoort que no era un coche tan bueno en clasificación, pero luego era capaz de remontar en carrera en un circuito en el que no se habían adaptado bien. Si llegas a circuitos a los que estás adaptado bien y ya de por sí partes desde una mejor posición, puede llegar a ser que tengas un mejor resultado. Al menos eso es lo que comenta Fernando Alonso. Quería especificároslo porque ha dado, como digo, bastante de qué hablar. Sus palabras textuales, donde vamos a ver que efectivamente no los menciona como el rival de Aston Martin, sino que los menciona como el rival a batir por toda la parrilla. Lo que dice es: creo que los 4 primeros equipos, quizá Mercedes, están un poco arriba y abajo, pero McLaren, Red Bull y Ferrari son aspirantes al podio cada fin de semana.
Las dos próximas carreras, por ejemplo, Ferrari debería ser el coche a batir. Lo que vimos el año pasado en Monza y Singapur, la victoria de Leclerc en Mónaco este año, para Singapur creo que serán los favoritos. Singapur yo sí que diría, porque viendo que además parece que han solucionado los problemas, esto lo comentaba yo ayer también, que me da la sensación de que Ferrari, gracias al suelo que llevaron en Bélgica, que fue el modificado que les había dado tantos problemas, lo modificaron y parece que sí que ha solucionado los problemas que tenían. Entonces sí que los pondría quizá en Singapur, que es posible que puedan volver a ser los favoritos, y Las Vegas sí que diría que puede llegar a ser los favoritos de las carreras que quedan de temporada, pero en Monza o Azerbaiyán yo no los pondría como favoritos ni como el coche a batir. Aún así es lo que digo, vemos que efectivamente está hablando de toda la parrilla y seguro que Ferrari en estas carreras va a ser fuerte, ya no tanto por el hecho de lo que ocurrió también el año pasado, que lo menciona también Fernando Alonso, porque básicamente si eso fuese verdad, en Azerbaiyán debería rendir entonces bien Aston Martin, ¿no? Todo el mundo intuimos, por supuesto, que no va a ser ese el caso. Pero sí que pues vemos en Singapur, pues al final un circuito que puede sacar algo de similitud es Mónaco. No por el hecho de características del circuito, porque no tiene nada que ver, pero sí que por el hecho de simplemente ser urbano. Es una situación muy diferente a circuitos tradicionales, a circuitos diferentes. Azerbaiyán también en ese sentido, por eso Ferrari también rinde muy bien. Luego a Ferrari se le da muy bien las curvas de 90 grados, las curvas que pues como las de Azerbaiyán, por ejemplo, en el primer sector. Ese tipo de curvas siempre se les está dando muy bien en estos últimos años, incluido esta temporada, por supuesto, así que es posible que puedan ser un coche fuerte. No digo que vayan a ser el rival a batir, porque el rival a batir para mí va a ser McLaren, incluso hasta en Singapur, aunque pudiéramos llegar a pensar que Ferrari puede ser el equipo favorito. Aún así, a esto, y ya cerramos este capítulo, Ferrari también ha respondido. Quien ha respondido ha sido Frédéric Vasseur, que bueno, pues simplemente esto también se lo han tomado por su parte como una forma que estaría utilizando Alonso de meterles presión, y Frédéric Vasseur simplemente lo que ha querido decir es que para ellos que no les va a presionar con esto. Si está intentando presionarnos, tiene que estar seguro de que no voy a leer el Twitter de Alonso, dice Frédéric Vasseur. No necesito que nadie me diga si somos favoritos o no. Tendremos exactamente el mismo enfoque y espero que estemos en mejor forma en los próximos 2 o 3 eventos. El año pasado estábamos mucho mejor en estos circuitos y es una cuestión de detalles. El hecho de que estemos en mejor forma en las curvas cortas y demás nos ayudará. También esto es verdad que Ferrari se le da muy mal las curvas tan largas, muy predominantes. Zandvoort tiene bastantes, como es por ejemplo la última curva, o la curva 1, o la curva 3, la curva 6 también, pero bueno, eso no lo tienen estos circuitos que se vienen ahora mismo, así que es algo que les va a venir bien. Continúa diciendo, y si eres capaz de dar un paso de 1 o 2 décimas, es un cambio de juego, pero también sabemos que todo el mundo está mejorando. También sabemos que en Zandvoort todavía teníamos una gran diferencia con Lando, estábamos bastante lejos. Eso significa que tenemos mucho trabajo por hacer y nunca iré a Monza, Bakú o lo que sea con la sensación de que será fácil. El equipo que desde luego no llega a Monza, ni a Singapur, ni a Bakú, ni llegó a Zandvoort, ni va a llegar a las carreras que les quedan pensando que va a ser fácil, es Sauber. Lo que estamos viendo con Sauber es algo que la verdad hacía bastante que no teníamos en la Fórmula 1. El año pasado no se llegó tampoco siquiera a dar el caso de un equipo que esté tan sumamente lejos del resto. Siguen siendo el equipo que no ha sido capaz de puntuar. En clasificación clasificaron 18º y 19º porque Sargent no clasificó. Salían 17º y 18º. Bueno, no, salían 16º y 17º porque Albon fue descalificado y Magnussen salió desde el pit lane. Y con todas esas hicieron una estrategia intentando a diferentes, lo que han comentado, no les sirvió de nada. Son los últimos, no ha habido ni un solo abandono, así que han terminado 19º y 20º y el único equipo en ser doblado hasta en 2 ocasiones. La situación de Sauber es extremadamente complicada y además no ven final, porque es que trajeron mejoras hace nada, trajeron un paquete gigantesco en Hungría. Y no ha mejorado la situación que está teniendo el equipo de Hinwil, así que veremos cómo evoluciona Sauber, pero Alessandro Aluni-Bravi, representante del equipo, también admite que es una situación muy difícil e incluso ya están diciendo que no pueden pensar que en el 26, cuando llegue Audi, vayan a ser competitivos estando en la situación en la que se encuentran ahora mismo. Hacía mucho
que no teníamos a un coche que de verdad estuviese tan atrás en comparación con los rivales. Es que ni Williams, que Williams aquí fue bien, pero ni Haas, ni RB, nadie. Es que de verdad están bastante mal. Bueno, es que Bottas estuvo a más de un segundo, fue el primer piloto que ya rompía la barrera del segundo en Q1 frente al primero, que fue Checo Pérez. Sí que no estaba muy lejos, aún así también, de Ricciardo, que era quien había clasificado por delante suya. Pero es que Zhou está a un segundo de su compañero de equipo. Entonces, luego encima, si ocurren estas cosas, pues bueno, está en una situación bastante complicada, la verdad. El único equipo en ser doblado hasta en 2 ocasiones. Y Alessandra Luni Bravi, las palabras que ha dicho sobre la situación a la que se están enfrentando son las siguientes. Ha sido potencialmente la carrera más difícil de la temporada para nosotros. Sin ninguna retirada por delante, hemos terminado en la parte baja de la parrilla, en 19ª y 20ª posición, siendo doblados en 2 ocasiones, como digo, los únicos en los que les ha pasado. Una dura imagen de nuestro ritmo de carrera actual. Obviamente nos falta rendimiento en carrera y también hemos visto que experimentamos un mayor desgaste de los neumáticos que nuestros competidores, así que independientemente de la estrategia no podemos cambiar el resultado. Nos encontramos en una situación muy difícil y tenemos que entender si el rendimiento de hoy está más relacionado con las características de la pista debido a las condiciones del viento y al balance de las curvas. A ver, un rendimiento tan malo, porque es que ni siquiera en las últimas carreras habían estado tan atrás, sí que puede haberse dado debido al circuito y que se hayan adaptado mal. Pero la situación es la que es. Empezaron bien el año y a mí personalmente es lo que me da lástima de Sauber, que empezaron bien el año pero no consiguieron cosechar puntos por los problemas con las paradas. Y al final, por solucionar esos problemas con las paradas, porque si no lo solucionabas, estabas en la misma situación aunque el coche corriese. Y por solucionar ese problema con las paradas, los demás han mejorado mucho más que tú y te has quedado muy atrás. Es que recordad que Bahrein empezaron con Zhou quedando 1º. No puntuaron porque los 5 coches de arriba, los Aston, los McLaren, los Red Bull, los Mercedes y los Ferrari, ninguno tuvo ningún problema, estuvieron todos en el top 10, así que no puntuaron. Recordad que en Arabia Saudí, que ya sí que puntúa Hülkenberg, Zhou estuvo compitiendo contra Hülkenberg toda la carrera hasta la parada, porque tuvo una parada de 40 segundos. Es que, de verdad, si lo miramos así, me da lástima porque ahí por lo menos podrían haber puntuado y quizá no sería, aunque fuesen incluso último, porque hubieran puntuado 1 o 2 veces y solo tuvieran 2 puntos, pues seguirían siendo últimos, porque Williams tiene 4, pero bueno, por lo menos se vería de una forma diferente a ser un equipo que no tiene puntos. Llevamos ya desde 2020 sin un equipo que no puntuase. 2021, perdonad, creo que no llegó a puntuar Haas tampoco, pero toda esta nueva reglamentación de monoplazas, siempre todos los equipos habían puntuado y cada vez es más posible que Sauber acabe la temporada sin puntos. Así que habiendo dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas, que vamos a ver las palabras rápidamente que ha dado Lewis Hamilton, porque reaccionó a la noticia de que no va a poder marcharse, no se va a poder llevar a Peter Bonington a Bono, a su ingeniero de carrera, al equipo Ferrari, que sabemos que el próximo año se marcha a la escudería y uno de los ingenieros que más sonaba que podría acompañarle era Bono, sobre todo por ser ese ingeniero de carrera, como muchos pilotos muchas veces se llevan a su ingeniero de carrera al nuevo equipo al que va, pero al final no va a ser ese el caso. Bono encima ha recibido un ascenso en el equipo Mercedes, va a seguir ejerciendo como ingeniero de carrera, pero ha recibido ese ascenso que es jefe de ingeniería de carrera del equipo Mercedes, es decir, que es el jefe de ingeniería completo y se va a quedar en Mercedes. Esto lo ha explicado Hamilton, que le hubiera encantado, por supuesto, llevárselo porque tienen muy buena relación. Lo vamos a ver en las palabras que él mismo ahora mismo comenta, que es como un hermano y siempre lo han dicho públicamente en ese sentido, porque se llevan muy bien, llevan muchos años desde que llegó Hamilton a Mercedes trabajando juntos, pero aquí también parece que en él sí ha jugado un factor de no quererse marchar de Gran Bretaña, no quererse irse, mudarse a Italia, el motivo por el que finalmente no se ha ido. Esperaba que se fuese a Ferrari, me hubiera encantado seguir con él. Tenemos una gran relación, le quiero, es como un hermano, pero estoy muy contento por él. Creo que se trata de que la gente haga lo que es mejor para uno mismo. Hacer las maletas e irse, me lo imagino, él y a su pareja, afecta a los dos, así que tiene que hacer lo que sea mejor para ellos.
Sabía que que era poco probable que se viniese conmigo porque es un cambio tan drástico en su vida. Pero estoy muy contento de que aquí en el equipo le reconozcamos y hagamos cambios en su trayectoria profesional para que pueda crecer más. En cualquier caso, siempre vamos a ser como una familia. Hemos hablado de ello y solo queremos asegurarnos de terminar en lo más alto juntos. Por cierto, durante este Gran Premio de Países Bajos hubo un momento que recordaremos fue bastante curioso porque de repente apareció en la realización que estaba habiendo una batalla entre Magnussen, Albon, Gasly, Alonso y Stroll que casi se llegan a poner 5 en paralelo en la curva 1. Esto ocurrió porque Magnussen estaba yendo bastante lento, Albon intentaba adelantarle pero le alcanzaron todo este grupo donde Gasly también intentaba adelantar y se metieron también ahí los dos Aston Martin justo en esa recta. Viendo la repetición, que por cierto Albon adelanta a Magnussen pero Gasly adelanta a los dos pilotos, viendo luego la repetición pusieron una radio de Albon justo además cuando le estaba adelantando Gasly que reportaba por radio que era muy peligroso. No. Esa radio fue sacada de contexto porque el momento de la radio no es en ese adelantamiento que recibe de Gasly, no se está quejando de que Gasly hiciera un movimiento peligroso, ni siquiera de la acción con esos 5 coches diferentes en recta principal, no se estaba quejando de eso, sino que se quejaba de Magnussen, y es que llevaba toda la vuelta anterior, por eso es por lo que los alcanzan tanto Gasly como los dos Aston Martin, recordad que Gasly estaba teniendo más ritmo y se alejaba, pero por eso los dos Aston Martin también estaban ahí, porque Magnussen estaba consiguiendo retener a todo este grupo y de eso es de lo que se quejó Albon, porque lo que comenta es que además no es la primera vez que esto ha ocurrido y Magnussen estaba frenando en medio de las curvas y eso estaba provocando que casi se llegan a colisionar. ¿Esto por qué lo hizo Magnussen? Bueno, pues porque Hülkenberg, recordad que al final acaba quedando a las puertas de los puntos, le adelanta a Fernando Alonso, pero el objetivo era retener todo lo posible a ese tren y sobre todo a Albon, porque Albon iba más o menos en la misma circunstancia de neumáticos y si lo hubiera conseguido retener quizá le hubiera sido más fácil poder retener también tanto a Gasly como a Alonso. Al no poder hacerlo al final les acabaron alcanzando a Hülkenberg y Hülkenberg no puntuó, pero el objetivo de Haas era nuevamente hacer algo como lo que hicieron por ejemplo tanto en Miami como en Arabia Saudí, retener al grupo para que Hülkenberg pudiese puntuar. De eso se quejó Alexander Albon públicamente, aunque el momento en el que ponen la radio parece que se está refiriendo a esa acción de los 5 pilotos, se quejaba realmente de que Magnussen les hubiera estado frenando. Kevin es un piloto de un equipo increíble, un jugador de equipo increíble, y le doy todo el crédito por ello. Pero no creo que eso se controle bien y hay una zona gris entre los que es correcto al ralentizar a un grupo de coches. En este caso, para mí fue bastante marginal. Había algunas curvas muy rápidas, como la curva 7 o la curva 8 o la última curva, en las que él estaba frenando en medio de ellas, así que vas a toda velocidad y luego tienes que frenar de golpe y evitarlo. Creo que eso es cruzar un poco la línea, pero es una zona gris y creo que parte del problema es que no se controla tan a menudo. Tuve la situación en Mónaco con Yuki durante la carrera y me quejé, pero ellos pensaron que estaba bien. El problema es que en un momento dado va a haber un choque. El problema está aquí también, claro. No puede ser que si hay un choque, aunque no hay... Es que, por ejemplo, leyendo las palabras además me ha recordado lo que ocurrió con Alonso y Russell. No puede ser que si hay un choque sí haya sanción y si no hay un choque no haya sanción. Porque además en este caso, viendo las repeticiones, es que Magnussen le frena en la cara a Albon. Por ejemplo, en aquel caso de Alonso estaba bastante más lejos Russell, que luego Russell reconoció la carrera anterior que no fue culpa de Alonso que colisionase, sino que obviamente le sorprendió a Alonso porque frenó un pelín antes, pero que es que no estaba del todo atento porque estaba mirando el volante y por eso es por lo que perdió el control. Pero no puede ser que luego si no hay colisión no lo ponga sanción. Es decir, si de verdad pones esa sanción como se la pusiste a Alonso, que además fue muy dura porque fue un drive-thru que se convirtieron en 20 segundos, la tienes que poner también, en este caso, por ejemplo, a Magnussen sin haber colisión, porque está frenando y además descaradamente en la cara de otro piloto que lo estaba teniendo que evitar. Entonces ese es el problema real, pero es que sí que hay lo que dice de Albon, de que es una zona gris que no se mira, es que a veces se mira, pero se mira cuando hay consecuencia. No puedes, pues luego no pueden decirme entonces que no miran las consecuencias, que eso es lo que va diciendo muchas veces la FIA.
Pero bueno, esto ha sido también lo que teníamos que comentaros. Lo último, muy breve, y finalizamos, es que Liberty Media está vendiendo acciones de su empresa. Esto es con el objetivo de ampliar el capital, que entren nuevos accionistas para la compra completa de Dorna Sports. Sí, la empresa poseedora de los derechos de MotoGP, que ya sabemos, ya se supo la noticia que va a ser adquirida por Liberty Media. Y Liberty Media va a tener tanto la Fórmula 1 como la MotoGP. Los derechos, que esto luego siempre hay muchas dudas, van a tener los derechos de comercialización, pero luego el deporte está por la FIA, es de la FIA y de la FIM en teoría, pero bueno, los derechos de comercialización es los que va a tener Liberty Media. Para poder tener más capital para esta compra es por lo que han abierto acciones, han vendido acciones, las cuales por cierto se han vendido bastantes muy rápidamente, está creciendo muchísimo, más aún, porque ya era una empresa grande, pero más aún Liberty Media, gracias también por supuesto creció muchísimo ya de por sí con la compra de la Fórmula 1, pero más aún ahora también con la compra de MotoGP. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros si queréis apoyar un poco más el canal, y nos vemos en el próximo.